Vamos a estar compartiendo en esta mañana el tema de derrotados que ganan y vencedores que pierden. Derrotados que ganan y vencedores que pierden. Y les pido que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 11. Vamos a leer allí. Y nos ponemos de pie, sí, en reverencia a la palabra del Señor. Bien, dice la palabra del Señor en Apocalipsis 11, del 1 en adelante. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque no estamos a la deriva, Señor, sino que nos has dejado, Señor, no solamente, Padre, el pasado y cómo has obrado en tu pueblo, Señor, sino también, ¿verdad? Nos hablas de las grandes promesas y del futuro, Señor, y de tu verdad, ¿verdad? Que permaneces para siempre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, ¿verdad? Cumpla el propósito, Padre, por el cual tú escribiste y dejaste, Señor, esta palabra en Apocalipsis. Te pido, Señor, que me cubras y que me ayudes. Quiero honrarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Apocalipsis es un libro que mucha gente le tiene miedo, ¿verdad? No hay razón para ello. De hecho, ¿verdad? Hay un propósito principal en Apocalipsis, y es que en ese tiempo, ¿verdad? Del primer siglo, la iglesia estaba ya en persecución, ¿verdad? Cuando se escribe Apocalipsis. Y el Señor le está diciendo a su pueblo: mira, esto es parte del plan, ¿verdad?, que he trazado. No, las cosas no están a la deriva, las cosas no están fuera de control. Esto es parte de lo que tiene que pasar, pero yo soy el vencedor. Yo soy el vencedor. Y aquellos que están con el Señor son más que vencedores. Y Él estaba dando ese mensaje a esa iglesia en el primer siglo, que ya estaba, ¿verdad?, en plena persecución para los años 90. Pero también nos presenta Apocalipsis historia, parte de la historia, porque, por ejemplo, las 7 iglesias que estaban allí eran 7 iglesias que existían en ese tiempo, en ese primer siglo.
además de, ¿verdad?, de ser un libro histórico, también es un libro que nos presenta, ¿verdad?, nos habla de los tiempos finales y de las profecías y de lo que va a pasar. Y no solamente era para aquellos del primer siglo, sino que entonces para los redimidos de todos los tiempos, para todos los redimidos. Así que Apocalipsis no es un libro con muchos simbolismos, pero el tema principal es precisamente Dios, yo estoy al control, yo estoy con ustedes, esto tiene que pasar y ustedes son más que vencedores. Eso ahí lo resumimos todo Apocalipsis. Y nosotros en estos tiempos, nosotros vemos lo que está pasando y los hijos de Dios, ¿verdad? Si no conocen la Escritura y no conocen ese plan, precisamente, pues entonces como que viene la confusión también. Mira lo que está pasando y pareciera que el enemigo está venciendo. Cuando uno ve las noticias alrededor del mundo, las cosas que están haciendo, matando cristianos, metiendo presos a pastores, están llevando a juicio a personas cristianas por sus negocios porque se niegan por sus principios a hacer unas cosas, ¿verdad? Y están siendo, ¿verdad?, perseguidos también. Entonces uno ve eso y entonces hay gente que habla porque fíjate que el evangelio de la prosperidad, que es satánico, entonces lo que te presenta es otra cosa, te presenta como un triunfalismo y como que entonces lo tremendo es que aquí en la tierra vamos a tener la gloria y el reino. Completamente contrario a lo que el Señor dijo. La realidad es que la palabra nos habla claramente de lo que va a pasar. Y esto está malo y se va a poner peor, pero es parte del propósito del Señor. Y aparentemente estas batallas, ¿verdad?, las está ganando el enemigo, pero la guerra ya eso está decidido, ¿quién la gana? El Rey de Gloria y el Señor de Señores. Y este pasaje es tremendo. Es maravilloso porque es que la Escritura es revelación de Dios, escrita hace tanto tiempo y tan pertinente a los tiempos de hoy. Vamos a verlo ahora poco a poco. Lo primero que vemos en este pasaje es que el Señor medirá a unos, va a medir a unos y a otros no. Cuando uno piensa en la palabra medir, como que uno rápido piensa en juzgar, ¿verdad? Como que tasar, ese tipo de cosas, ¿verdad? Piensa, la connotación que uno le da es negativa. Sin embargo, cuando uno va al original en que fue escrito y la intención que estaba ahí es todo lo contrario. Realmente medir lo que implica es que es apartar las cosas de lo profano para que estés seguro, protegido de todo daño. Vamos a leer Apocalipsis 11, 1 y 2, van a estar ahí en las pantallas. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán, ¿verdad?, pisotearán la ciudad santa 42 meses. Bien, así que, de hecho, en otros pasajes no los vamos a buscar, pero en Ezequiel y en Zacarías, por ejemplo, cuando precisamente nos presenta también varas de medir el templo, estaba hablando para protección, ¿verdad?, para proteger. Así que lo que está diciendo aquí es que van a medir el templo y van a medir a los adoradores. A eso los van a medir, o sea, esos van a tener una protección. Hay una diferencia, aquí cuando aparece gentiles, lo presenta en la connotación de aquellos que no conocen al Señor. Así que lo que te está presentando estos primeros dos versículos, te está hablando de los verdaderos adoradores que están, verán, en el templo. Y fíjate que los gentiles, que esos son rechazados, no van a ser protegidos. Es interesante que están cerca de la iglesia también. Están ahí, pero no son parte de ella. Y eso es parte de lo que estamos viendo ahora. Mucha gente en la iglesia, mucha gente hablando en nombre de la iglesia, hablando en nombre del Señor, pero completamente contrario a lo que dice la palabra de Dios. El Señor sabe quién es quién. Y al final de los tiempos, ¿verdad?, esos no serán protegidos como dice aquí.
Y estos gentiles dice que pisotearán la ciudad santa, representando a la iglesia, representando a los cristianos. Eso es lo que van a hacer, pisotearlos. En Lucas 21, versículo 24, la palabra de Dios dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso lo dijo el Señor. Lo mismo que estamos viendo. O sea, es parte de esto que va a pasar con los cristianos, que los inconversos, los impíos van a estar pisoteando. Y el Señor lo dijo ahí y lo repite en la revelación que recibe Juan en Apocalipsis en la isla de Patmos. Y buscan pisotearla de muchas maneras. Por ejemplo, yo, en estos días leía sobre los revisionistas. Los revisionistas son unas personas impías, pero se visten de cristianos y de intelectuales estudiosos de la palabra. Pero miren lo que ellos quieren. Ellos, revisionistas, porque quieren revisar y reinterpretar y cambiar las reglas de estudiar la palabra del Señor. Y básicamente en Arroz y Habichuela, lo que ellos dicen primero con relación a la Biblia es que lo que dice la Biblia no es lo que dice. Eso es lo primero. Ellos tratan primeramente en ese argumento, pues mira, eso no es lo que dice la Biblia. Pero cuando está la evidencia, está la Escritura y no lo pueden negar, pues entonces pasan a la segunda estrategia. Si ellos no pueden, ¿verdad?, refutar eso, pues pasan a la segunda estrategia, que bueno, lo que pasa es que eso sí lo dice. ¿Sí? Dice lo de los homosexuales, por ejemplo. Dice los homosexuales. Lo que pasa es que eso era en otra cultura. ¿Ve? Y como era en otra cultura y eran otros tiempos, pues ahora no aplica. ¿Verdad? Ahora no aplica. Cuando también a través de la palabra eso se le cae, pues entonces llegan entonces a la última estrategia y ahí se quedan, donde entonces dice, bueno, no, pues mira, es que Dios es amor. Dios es amor. ¿Ve? Y en eso recogen todo. De hecho, ustedes saben, y aquí hemos hablado de que hoy día hay iglesias que se llaman iglesias cristianas, hay pastores que se llaman pastores de la palabra del Señor, predicadores, y solamente hablan del amor y no hablan nada del pecado y no hablan nada de eso. Completamente contrario a lo que dice la palabra. Los apóstoles de Jesucristo, todos ellos murieron porque no claudicaron en decir lo que tenían que decir con relación a la palabra del Señor. Pero eso es lo que hacen. Así que buscan de mil maneras, ¿verdad? Pisotear a la iglesia, y el Señor lo profetizó que eso iba a pasar. ¿Ustedes entienden eso? Él lo profetizó. Así que los cristianos van a sufrir severamente, muchos, pero serán protegidos de la condenación eterna. Nadie podrá poner las manos ahí en el alma. Hay gente que no cree que la iglesia va a pasar por tribulación. Hay gente, ¿verdad?, que piensa que va a pasar por parte y esto y lo otro. Pues sabemos que, ¿verdad?, viene una gran tribulación. Y yo creo, ¿verdad?, que hay fundamento en la palabra, ¿verdad?, que el Señor va a preservar y a guardar de ciertas cosas a su iglesia. Pero la iglesia está pasando por tribulación. Más de 200,000 cristianos creyentes son asesinados por su fe hoy día. Y esas estadísticas, que son de hace unos cuantos años atrás, tienen que estar mucho más por encima con esto de ISIS y todo lo que está pasando en el mundo. Así que van a sufrir, lo dice la palabra. El Señor ¿verdad? Ahora mismo estaba leyendo una noticia de un joven que en Pakistán, 21 años, y esto fue el primero de este mes. Trae algunas noticias recientes. El primero de este mes le echaron hierro caliente, ¿verdad?, derretido a un muchacho que se llama Ansar Mash, de 21 años, en Pakistán, simplemente porque se hizo amigo de una joven musulmana. Y están las fotos y todo en internet. Y en una fuente, ¿verdad?, fidedigna como el Christian Post. Eso está pasando. Así que
el que dice, mira, que no va a pasar por tribulación, mira, están pasando por tribulación. Matando pastores, violando cristianos, cristianas. Leía una triste noticia de unos niños huérfanos que lo habían llevado a la China, pero eran de Corea del Norte y lo iban a regresar. Y cómo el abuso y el maltrato por ser cristianos los separan, aún siendo niños, y las cosas que le hacen en Corea del Norte. Así que la iglesia está pasando por tribulación. Cristo en todo momento nos habló de eso. Pero lo que pueden matar y lo que pueden dañar es este cuerpo. Pero nuestro espíritu, ese no lo pueden tocar jamás. Ese le pertenece al Señor, al Rey de Gloria. Al Rey de Gloria. La esperanza nuestra no es en esta tierra. Es en lo que viene. Es en lo que viene. Pero vemos cómo ese pueblo impío, como profetiza aquí, esto fue escrito hace años, pisoteando la iglesia, la palabra, los principios, los conceptos que ella presenta. Ahora mismo, ayer salió una noticia de que un club de estudiantes de la Universidad Pacífica de Seattle protestó recientemente en contra de la universidad. Esta universidad que es cristiana, una universidad cristiana, porque se estaba alineando, ¿verdad?, con la postura bíblica con relación a la sexualidad humana, el género de identidad. Y ellos estaban protestando en una iglesia, en una universidad cristiana. Y este club llamado Refugio SPU, que aboga por los estudiantes gays, reclama que el postulado de la sexualidad humana que tiene la universidad cristiana no es ético, ni científico, ni se parece a Cristo. Eso es una cita del College Fix. Mira lo que dicen. O sea, es una universidad cristiana y dice, mira, eso no es ético. ¿Qué establece la ética? ¿Quién establece la ética? Ustedes saben, ¿quién establece la ética? ¿Qué establece la ética nuestra? La palabra de Dios. Lo que dice el hombre es cambiante. Todo el tiempo está cambiando. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios claramente, ¿verdad?, da una directriz del diseño que Dios ha establecido para el hombre y para la mujer. Dicen que no es científico. Y ya el pastor les ha hablado a ustedes a saciedad, ¿verdad?, de la fisiología, la morfología y las otras guías que no me acuerdo. Han quitado y le llaman científico. A mí me gusta, y traté de conseguir la cita de uno de los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos cuando, ¿verdad?, establecieron la ley favoreciendo el matrimonio entre los homosexuales. Que este se oponía, ¿verdad? Este juez se oponía y él decía, mira, ustedes han tomado, o sea, han tirado toda la ciencia, han tirado todo por el piso, porque ustedes ahora lo que han hecho es que han elevado a ciencia un concepto de la mente. Un concepto de la mente. Tú eres lo que tú te sientas. Tú sabes, y la gente piensa que es... La gente está equivocada. Pues, piensa que es homosexual, lesbiana, bisexual, hombre y mujer. No. Esos son 5, ¿verdad? Hay 50 y pico de géneros. En Facebook aparecen 50 y pico de géneros. ¿Y qué es eso, Joel? Pues de lo que es. No es hombre ni es mujer. No es homosexual ni es lesbiana. Hay otros 50 y pico de otras cosas que son. Ellos les tienen diferentes nombres. Hay algo que es como un espectrum, qué sé yo. Ese es uno de ellos. Y el espectrum es que lo que sea. Lo que sea ese día. Mira, es una cosa increíble. Y le llaman ciencia. Y este juez decía, mira, pues ahora todo lo que las personas entiendan y salga de un concepto que no es corroborable, simplemente lo que piensa, lo que cree, y ustedes lo han igualado eso, ¿verdad?, a algo científico o lo que es, pues mira, prepárese para todo lo que viene.
Y yo siempre doy este ejemplo porque eso va a pasar. Porque fíjate, si la ciencia es, tú eres lo que tú sientes, lo que tú crees, eso es lo que tú eres, y eso es ciencia, pues imagínense lo que viene. Ahora mismo, hace algunos meses atrás, la portada del National Geographic era un niñito de 9 años, parece una niña, porque está, ¿verdad?, todo vestido y todo, ¿verdad?, como una niña de 9 años o por ahí. Y ella decía, hay una cita, dice, lo mejor, es un nene, pero, ¿verdad?, que ahora dice que es nena. Dice, lo mejor de ser nena es que no tengo que pretender ser nene. Esa es la cita en la portada del National Geographic. Lo mejor, ¿verdad?, de ser nena es que no tengo que pretender ser nene. Pero es un nene. O sea, mira esto. National Geographic le da una portada a eso y le dedica la mitad de la revista a todo esto. Y él es un nene que está pretendiendo, ¿qué? Ser una nena. Todo al revés. Va a llegar el momento, porque, ¿verdad?, ellos argumentan que nacen así y que eso es lo que está adentro y afuera es distinto, ¿verdad? Algunos argumentan que Dios los creó así. Pues, ¿quién puede refutar si eso ya está establecido en derecho? Esa es la premisa, que depende de lo que tú eres. ¿Quién puede refutar cuando empiecen aquellos pedófilos que entonces utilicen el mismo argumento? Y entonces digan, bueno, ustedes tienen que aceptarme porque Dios me hizo así. Dios me creó, claro, no le van a decir pedófilo ni la aberración que eso es. Ellos van a decir, Dios me hizo con un amor especial por los niños. Es lo mismo. Si tú eres lo que tú crees y lo que tú piensas, pues ¿cuál es el límite? Digan ustedes, ¿cuál es el límite? No hay límite. En esos versículos nos hablan de 42 meses, que esos gentiles, esos impíos van a estar pisoteando a la iglesia por 42 meses. Y yo sé que hay diferentes, ¿verdad?, interpretaciones, pero me alineo con una interpretación reformada que lo que entiende, lo que implica ahí es que ese es el periodo de la época evangélica. Es el periodo que se extiende desde que Cristo ascendió hasta poco antes de que Cristo regrese por su iglesia. O sea, ese periodo histórico de la iglesia que evangeliza, ¿verdad?, es a lo que se refiere esos 42 meses. Y durante todo ese tiempo, pues, ¿verdad?, aquellos gentiles van a pisotear a la iglesia. Vamos a seguir con el versículo 3. El versículo 3 de Apocalipsis 11 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ahí lo tienen. Y daré a mis 2 testigos que profeticen, y cuando dice se profeticen, no se refiere, de hecho, cuando uno busca en el diccionario, la palabra griega lo que quiere decir es el significado primario de proclamar los consejos divinos. Así que no está hablando de estar presentándonos el futuro, ¿verdad?, o qué es lo que va a pasar, no, sino que realmente está hablando de predicar la palabra y los consejos divinos, ¿verdad? Dice ahí que a esos 2 testigos van a profetizar por 1260 días, que si usted toma 42 meses y lo multiplica por 30, es el mismo número. El mismo número, 42 meses por 30, 1260 días. Es ese periodo, ¿verdad?, donde la iglesia va a estar militante, la iglesia militante va a estar evangelizando, predicando la palabra de Dios. Fíjate que dice, mis 2, ¿qué? Testigos. Mis 2 testigos. Y yo quiero que vayan conmigo, vamos a leer Lucas 10,
donde se nos presenta, ¿verdad? Porque es que vemos esta imagen también del Señor enviando a dos, ¿verdad?, a evangelizar, y nos presenta estos dos testigos también allí en Apocalipsis. Pero Lucas 10, del 1 en adelante, mira lo que dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Fíjate todo, ¿verdad?, el paralelismo. Porque es que la Escritura es perfecta, la Escritura es inspiración divina, ¿verdad? El Señor está hablando aquí: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para, y mira el nombre, ¿para quién? Para Sodoma, que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Qué tremendo, ¿verdad? Vemos la misma imagen, ellos enviando, ¿verdad?, a predicar. Los envía de dos en dos. Y vemos allí en Apocalipsis esta palabra, este versículo que nos habla de los dos testigos, ¿verdad?, representando a la iglesia que está precisamente evangelizando. Dice vestidos en cilicio, que implica que están predicando el arrepentimiento, ¿verdad?, el dolor y todo lo que está pasando. Ellos predicando la palabra del Señor. Vamos a seguir con el versículo 4. El versículo 4 nos dice: estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, es una imagen que vemos en el Antiguo Testamento y lo podemos buscar, ¿verdad?, para leerlo en Zacarías 4, del 3 al 6, que vemos parte de esta imagen que nos presenta, ¿verdad?, de los dos olivos del candelero, también allá en el Viejo Testamento. Y mira lo que dice la palabra del Señor: y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que implica, ¿verdad?, también esa protección del Señor, ese cuidado del Señor, el aceite del Señor, el Espíritu Santo cubriendo a la iglesia en medio, ¿verdad?, de lo que Él le ha enviado, predicando la palabra del Señor. Ahora, hay un poder que ha sido delegado a la iglesia que es militante. Hay una iglesia que está, ¿verdad?, contaminada. Hay una iglesia que ha menguado, como estábamos hablando ahorita. Pero hay un poder delegado de parte del Señor a una iglesia militante. Y eso es lo que nosotros vemos en Apocalipsis 11, versículos 5 y 6. Estamos, ¿verdad?, viendo todo el pasaje poco a poco y lo que nos dice allí. El versículo 5 dice: si alguno quiere dañarlos, está hablando, ¿verdad?, de los dos testigos. Si alguno quiere dañarlos,
sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y también tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran, ¿verdad? Y vemos ahí la imagen de Elías, ¿verdad? Que cerró los cielos, y vemos a Moisés que tuvo autoridad para, ¿verdad?, convertir las aguas en sangre también. Lo que te está diciendo esos versículos 5 y 6 es que por un tiempo el Señor está guardando de manera especial a esa iglesia que está evangelizando. Aunque hay tribulación, aunque pasan cosas, matan cristianos y esto, pero realmente no está toda la maldad ahí suelta. Porque de hecho, si Satanás tuviera toda la libertad, mata a la iglesia en un día. Mata a la iglesia en un día. Si él tuviera esa potestad y se le permitiera, mataba a la iglesia. Pero él no puede. Y vamos a leer, ¿verdad?, con relación a eso. Él no puede todavía, ¿verdad? En 2 de Tesalonicenses 1, del 1 al 7, 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 7, nos presenta esto también el apóstol Pablo, cómo, ¿verdad?, hay una protección en medio de todo lo que está pasando, porque el apóstol Pablo, ¿verdad?, en sus epístolas hablaba de la tribulación, de la persecución, de todo lo que él pasó, así que él sabe. Pero a la misma vez él entiende que hay una mano que detiene, que protege, que aguarda según los planes del Señor. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 7, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mira, es que las cosas no han cambiado. La estrategia de Satanás es lo mismo y la confusión de los cristianos es la misma también. Y está el apóstol Pablo diciendo: mira, Él viene, Él regresa. Eso está ahí. Versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Ahora entonces empieza a establecer, ¿verdad?, lo que el Señor ha establecido. Empieza a decir lo que ha establecido. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que ya la Escritura nos dice, bueno, lo que pasa, que Cristo viene, pero tiene que manifestarse primero la apostasía, el hijo de perdición, el anticristo, todo eso tiene que pasar. Versículo 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿verdad?, de Satanás y de sus demonios y de todo ese reino de las tinieblas. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Así que, por eso digo, la palabra de Dios te habla claramente. Cristo viene, tiene que manifestarse la apostasía, el hombre de iniquidad, todo eso tiene que pasar. Y también te dice en el versículo 6 y 7, te está diciendo que algo lo detiene. Obviamente sabemos que el Espíritu Santo, hay un freno, ¿verdad?, que Satanás no tiene toda la libertad de hacer lo que él quiere o lo que él quisiera. Bien, así que vemos a esta iglesia militante, el Señor la envía, hay una protección, es por un tiempo y vamos a ver qué pasa, porque es que está todo ahí. Vamos a ver qué pasa. En el versículo 7 de Apocalipsis dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahora, espérate, pero había dicho que los iba a proteger, ¿verdad? Que no lo podían matar, que si esto, que si lo otro. Y ahora dice que los va a vencer y los va a matar. ¿Cómo que dicen aquí? O te pintas o te haces rolo, así es.
No te peinas, no te peinas. Estaba cerca. O te peinas o te haces rolo, ¿verdad? Ninguna contradicción, ninguna confusión. Porque si leemos detenidamente el versículo 7, dice, cuando hayan acabado su testimonio. Porque es que el Señor tiene todo planificado. Por eso es que pase lo que pase en el mundo, mira, el Señor está en control. Nosotros sabemos que esto va a seguir, esto va a seguir, esto va a seguir. Y las iglesias que sean militantes, pues mira, van a ser perseguidas. Y los pastores que hablen en contra de los sistemas contrarios a la palabra de Dios y que no claudiquen, pues mira, van a pagar un precio. Ahora, es cuando haya acabado ese tiempo de dar testimonio, o sea, de evangelizar. Entonces, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahora, a esta parte, a este versículo, yo le puse la celebración equivocada de los enemigos de Dios. La celebración equivocada de los enemigos de Dios. Jesucristo dijo básicamente estas mismas palabras en Mateo 24, 14. También que él estaba hablando de los tiempos finales. El versículo 14 del capítulo 24 de Mateo dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, ¿qué? Vendrá el fin. Así que tiene que ser primero predicado, ¿verdad? El evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces viene el fin. Y eso lo sabe el Señor. Y mira por qué yo digo, ¿verdad? La celebración, ¿verdad? Es un poquito temprana y es equivocada. Vamos a seguir leyendo en el versículo 8 al 10. Dice, y sus cadáveres, una vez matan a la iglesia militante, representada por estos dos testigos, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Mira, yo quiero que tú veas lo que está pasando en el mundo, lo que el pastor constantemente está predicando aquí, lo que René Pereira y hijos predican, y otros muchos, ¿verdad?, comprometidos con la palabra y con lo que está pasando, dicen. Y yo quiero que tú pienses en el mundo, ¿verdad?, cómo se ha levantado este asunto de la moralidad sexual. O sea, todo el problema es relacionado con la sexualidad, ese es el problema. Es cambiar el diseño de lo que Dios ha establecido de todas maneras. Ese es el ataque, cambiar en el diseño, en el matrimonio, en tú como persona, en tu sexualidad, en la autoridad, en la escuela, en todo. Es cambiar, ¿verdad?, el diseño que Dios ha establecido en el mundo entero. Y mira el nombre, esto fue escrito hace casi 2000 años. Hace casi 2000 años fue escrito esto. Y dice, ¿cuál es el nombre de allí donde están matando y todo eso? Sodoma y Egipto. ¿Casualidad? ¿Ustedes saben lo que implica Sodoma? ¿Ustedes saben lo que es sodomía? Y Egipto. ¿Casualidad? Sabemos que no, eso es palabra de Dios. Y es lo que está pasando hoy día. Mira el versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres, a esta iglesia que ha sido atropellada y asesinada, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Mira la imagen. Y eso era profanar los cuerpos cuando no los enterraban también en el antiguo pacto y todo esto. Pero allí los tienen. Ahora, yo quiero que ustedes vean los días. Dice 3 días y medio. Y cuando habla, ¿verdad?, del tiempo de la iglesia militante y de todo esto, y también los gentiles, aquellos impíos pisoteando a la iglesia del Señor, habla de 1260
días. Y yo no me voy a poner aquí el asunto que si números y cosas y aquello y lo otro, eso no es importante. Pero yo puedo llegar a una conclusión importante. Y es que 1260 días es mucho, mucho más que 3 días y medio. ¿Sí o no? No es lo mismo limpiar un baño 3 días y medio que limpiar los 1260 días. Se lo digo a los caballeros que limpian los baños los sábados. ¿Verdad que no es lo mismo? Pues mira, no tenemos que ver. Simplemente, estos cadáveres allí estuvieron 3 días y medio solamente. Un corto tiempo. Y mira el versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos dos profetas, ¿dos qué? Profetas. Habían atormentado a los moradores de la tierra. Ellos estaban regocijados, alegres. Hemos vencido, hemos matado a la iglesia, hemos matado a esos pastores que se pasan diciéndonos cosas y esto y lo otro que nos tienen harto, ¿verdad? Ese renecito, no lo puedo escuchar. Me tiene loco. ¿Verdad? Esos pastores celebrando, ¿no? Los sacamos del medio, los matamos. Dice aquí, atormentaban. Esa iglesia militante atormentaba a los moradores de la tierra. Pero esta es la iglesia verdadera. En el versículo 1 dice que eran los adoradores. Y dice aquí que atormentaban a los moradores de la tierra. Y por ahí hay cristianos repitiendo las mentiras de Satanás. Repitiéndolas. No, la iglesia, la iglesia tiene que, no se puede meter en eso. No, tú no puedes meterte con la gente que impía que si esto no. No, aquí dice que la iglesia militante, los verdaderos adoradores, atormentaban a los moradores de la tierra con la palabra de Dios y con el mensaje del Señor. 20,000 personas pueden decir que está mal, que está bien, pero si la palabra dice que está mal, está mal. El mundo entero puede decir eso. Que algo está bien, pero si la palabra dice que está mal, está mal. Los derrotados ganan, derrotados entre comillas, ganan. Y los vencedores, entre comillas, pierden. Ahí estaban esos impíos celebrando, ¿verdad? Se enviaron regalos. ¿Tú sabes lo que es eso? Que cuando mataron a la gente, ellos se enviaban, de la felicidad se enviaban regalos. Mira lo que dice el versículo 11 al 13, finalizando el pasaje que estamos presentando este día. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos, está hablando de los 2 testigos, de los 2 profetas de la iglesia militante evangelizadora. Dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Se les zafó, no se dieron cuenta, ahí iba un aleluya bien grande, ¿ok? Después de 3 días y medio, entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Así que allí está tirado, ¿verdad? Y de momento, ¿verdad? Versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Aleluya. ¿Cuántos quieren escuchar esa voz? Aleluya. Subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Gloria a Dios. Pueden seguir. Aleluya. Me gusta eso. Subieron en una nube. Amén. Y sus enemigos lo vieron. Y ya ahí yo me imagino los lagrimones bajando. Yo me lo imagino. Decía, era verdad.
Era verdad. Versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Si 2 testigos representaban a la iglesia militante de todos los días, imagínense lo que representa 7,000. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Nosotros veíamos ahorita que en Tesalonicenses decía que todavía el misterio de la iniquidad, ¿verdad?, de maldad, era aguantado, ¿verdad?, era detenido por el Espíritu Santo. Yo quiero que regresemos a 2 de Tesalonicenses para que sigamos leyendo lo que dice después, versículo 8 en adelante. Y dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Me encanta esto. Me encanta esto porque hay gente que presenta esa batalla final con Dios como si fueran casi 2 fuerzas iguales. Como si el Señor estuviera ahí, y allá el Satanás y los demonios, y ahí como si estuvieran. Eso no es lo que yo veo aquí. Yo lo que veo es que aquí, mira, lo va a matar con el espíritu de su boca, y ¡pa! Y destruirá con el resplandor simplemente de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El mundo detrás de las señales, pero no detrás de la verdad. No podían amar la verdad. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y yo quiero que tú escuches bien. Ya ahí no habrá más oportunidad para arrepentirse. Ese tiempo se acabó. Este mensaje al cristiano, al que le ha entregado su vida a Dios, al que se ha arrepentido de sus pecados, ha entendido que Cristo es el camino, el único camino, que Él murió y pagó en la cruz, ¿verdad?, por el pecado de todos los redimidos. El que entiende eso se arrepiente y públicamente confiesa al Señor. Hay grandes promesas de salvación y de vida eterna. Pero a la misma vez, este mensaje de salvación es un mensaje terrible de condenación. Si tú estás aquí y tú no has rendido tu vida a Cristo, esto es lo que dice la palabra. Una condenación eterna. No, que si mis dudas, que si esto, Cristo es real. Vino a la tierra, ¿verdad? Vino aquí, vivió aquí, murió allí, crucificado en aquella cruz, y dice la palabra que resucitó y reina en gloria. Y la iglesia ha prevalecido y nada puede en contra de ella. Él es real, Él transforma vidas. ¿Qué estás esperando? ¿Qué tú estás esperando? Que una voz te hable. Ven ahora, ahora es el momento. Mira, ven ahora. ¿Tú estás esperando eso? ¿Qué tú estás esperando? ¿Que se te paren los pelos? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso en la Biblia? La Biblia dice que es por fe. Y que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la Biblia dice que si es por vista, no es por fe. Así que es por fe, no por vista. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por fe. Pero para nosotros, mira, es un claro mensaje de que Dios está al control,
de la responsabilidad que tenemos como iglesia de evangelizar, de hablar de Cristo. Y a la misma vez, no estar como locos por ahí, por las cosas que están pasando, porque Él está al control. Pero a la misma vez veo ese mensaje para el perdido. El que camina esta vida y este mundo sin protección. Y lo que le espera es... Yo quiero que leamos, estoy terminando, pero quiero que leamos algo sobre esa imagen de aquellos que no le entregan su vida a Cristo y lo que les espera. Apocalipsis 9, versículos 5 y 6. Mira qué imagen. Dice, Apocalipsis 9, 5 y 6. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Él está hablando a los impíos. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Mira las imágenes de la palabra. O sea, el miedo más grande de todo el mundo, que es morir, es lo que ellos quieren. Pero la muerte va a huir. Ni siquiera van a poder cumplir eso. De hecho, Juan es que le siguen el juego ¿a quién? Mira. Al padre de la mentira. Le siguen el juego al padre de la mentira. El pastor hablaba de esto los otros días, que hay gente que piensa que el infierno es como que un sitio bien cool. Sino porque en el cielo están los religiosos y los nerds. Pero en el infierno, no, el infierno, muchachos, vamos a jugar dominó, billar, beber, las cervezas van a ser gratis. Hay gente que cree eso. Dice aquí que desearán morir. De tanto que es el dolor y la angustia. Pero el tormento, dice la palabra, que es eternamente y para siempre también. Una última imagen de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 14 al 20. Y con esto terminamos. Pero es lo mismo. Lo que le espera, nosotros nos hemos gozado con lo que le espera a la iglesia, aún en medio del dolor y aún en medio de las muertes y lo que tenga que hacer con nosotros, que va a pasar con muchos de nosotros. Que el Señor nos ayude a serle fiel. Pero es terrible lo que va a pasar con los que lo han negado. Mira, Apocalipsis 14. Miré aquí una nube blanca. Esto es en la siega final, en ese recogido. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega. Le está hablando obviamente al Señor. Mete tu hoz y ciega, porque la hora ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. O sea, llegó el tiempo y el Señor va a recoger a los suyos. Versículo 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada, que es el Señor. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda. Ya esto no es la ciega aquella. Estas son las que quedaron. Mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. En ese lugar, ¿verdad? Donde se aplastan las uvas, ¿verdad? Para que salga el juguito y todo eso, ¿verdad? Ese es el lagar. Allí las echan al lagar, pero al lagar de la ira de Dios. Adiós, pero los revisionistas nos dicen que Dios es todo amor nada más.
Dios también es justo. Y hay una ira de Dios que es santa también. Y el versículo 20 dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. De ese lagar, de esas almas que no eran cristianas. Posiblemente muchos se mofaron y todo del cristianismo y del Señor, de la Biblia. Dice que allí entonces en ese lagar de la ira de Dios serán pisoteados. Y la sangre que salió llegaba hasta, mira, hasta aquí de los caballos. Hasta los frenos. Los caballos, ¿verdad? Ahora, no solamente que llegó hasta aquí la sangre de los caballos, sino 1600 estadios. 288 kilómetros. ¿Qué es lo que le espera? A los que rechazaron el mensaje de salvación. Por eso es que en la iglesia uno tiene que estar, ¿verdad?, tranquilo. Uno simplemente tiene que hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y tranquilos. Porque hay unas promesas de la vida eterna. Hay uno que en un momento vendrá en una nube blanca, había un corito, ¿verdad? Cristo volverá. Al final trompeta y los muertos, ¿verdad?, resucitarán. Estaremos con el Señor. Allá no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá nada. Pero no solamente eso, sino que la vida eterna, los que son hijos de Dios la empiezan a disfrutar aquí. ¿Sí o no? El Dios de gloria con nosotros. No hay palabras para expresar eso. Derrotados que ganan y vencedores que pierden. Derrotados que ganan y vencedores que pierden.